Muy buen día, jóvenes miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Voy a dar inicio con la clase de matemáticas correspondiente al curso de décimo, abordando el tema de medidas de dispersión para datos agrupados. Bien, una vez ya consolidado cómo realizar una ejemplificación de, en este caso, las medidas de dispersión para datos agrupados, vamos a abordar ciertos términos que necesitamos tener en cuenta, o en nombre también por consideración, porque nos ayuda a tener la base del contenido y la teoría. En este caso, voy a empezar con las medidas de dispersión, que nos dicen que pueden identificarse como valores numéricos cuyo objeto es analizar el grado de separación de los valores de una serie estadística con respecto a las medidas de tendencia central consideradas. Bien, como nos podemos dar cuenta, se basa básicamente de un análisis estadístico también de una idea central en general de una serie estadística. Vamos a considerarla como parte de un estudio del cual vamos a extraer valores, más bien como se considera allí, valores numéricos. Nos dice también que se llama dispersión de los datos a la variabilidad que existe entre ellos, o dicho de otra forma, al grado de que los valores de la variabilidad estadística tienden a extenderse alrededor del centro o promedio de la distribución. Bien, entonces pasamos directamente con, en general, cuáles son las partes que componen una medida de dispersión de datos agrupados, porque en este caso vamos a trabajar con las medidas de dispersión con los datos agrupados, dicho de esta manera. Bien, en este caso también tenemos a las medidas de dispersión que se pueden clasificar en dos tipos, diciendo que son las medidas de dispersión absolutas y las relativas. En este caso vamos a enfocarnos en la absoluta. Comparto con ustedes la terminología. Dice, como el recorrido también es lo que en general se va a calcular. El recorrido, la desviación media, la varianza, la desviación típica, que se usan en los análisis estadísticos generales. Mientras que por lo general, la dispersión relativa se determina la dispersión de la distribución estadística independientemente de las unidades que se extraen, que se exprese la variable. Se trata de parámetros más técnicos y utilizados en estudios específicos, y entre ellas se encuentran los coeficientes de apertura, el recorrido relativo, el coeficiente de variación, índice de dispersión de Pearson y el índice de dispersión mediana. Bien, en este caso, como les he explicado, vamos a abordar la dispersión absoluta en base al recorrido, la desviación media, la varianza, la desviación típica, que usamos en este caso con un análisis estadístico general. Partimos de nuevo entonces con la media aritmética. En general, cuando tengamos un ejercicio de esta índole, siempre vamos a comenzar por la media aritmética, el cálculo de la media aritmética. Bien, en este caso también comparto con ustedes la simbología o la terminología que vamos a usar en general con todos y cada uno de los símbolos. En este caso, X es el punto medio de clase, también teniendo en cuenta que se puede interpretar cuando tiene este guión que pueden ver aquí, se lee como media aritmética. En general, esta es la fórmula. Bien, ahora F es la frecuencia de clase. En general podemos encontrarla con la frecuencia relativa, porque es dicho de esta manera. En general, con los datos agrupados se expresa de esa manera. Fx, producto del punto medio y la frecuencia, básicamente una multiplicación. Aquí, este signo que dice la sumatoria de f y x, es la sumatoria de los valores multiplicados, en este caso, del punto aquí del producto de el punto medio y frecuencia. Bien, y n es el total de frecuencia, o también conocido como el número de datos. Bien, entonces esta es la parte importante. Necesitamos calcular la media aritmética. Esa es la simbología, en este caso la formulación de cómo vamos a tratar la media aritmética. Media aritmética es igual a la sumatoria de los valores de la frecuencia, en este caso trabajamos con la frecuencia absoluta, y la marca de clase dividido para el número de datos. Bien, el rango por su parte nos dice la medida de dispersión más inmediata es el recorrido de la distribución estadística, también llamado rango o amplitud, dado una serie de valores, tal y como se establece allí. Cuando tengamos este ejemplo, por ejemplo, dicho de esta manera, cuando tengamos un conjunto de valores, siempre vamos a identificar cuál es el menor y cuál es el mayor. De allí va a partir en general los valores que vamos a tener en consideración. Dice, su recorrido es la diferencia aritmética entre el máximo y el mínimo de estos valores. Bien, aquí la formulación, que entonces nos dice que entre el conjunto de valores tenemos que saber identificar cuál es el mayor y cuál es el menor,
porque nos va a ayudar a calcular el rango. Rango siendo igual a el valor máximo menos el valor mínimo. También se considera como es una medida de dispersión más sencilla, es la más sencilla, y también, por lo tanto, la que proporciona menos información. Además, esta información puede ser errónea, pues el hecho de que no influyan más de dos valores del total de la serie puede provocar deformación de la realidad. Bien, el rango, por su parte, como les he establecido, en un conjunto de datos debemos identificar cuál es el mayor y cuál es el menor. En este caso, como ustedes pueden observar en este conjunto de datos, el menor es el 4 y el mayor es el 9. Entonces decimos, sus valores se encuentran entre el rango de el mayor menos el menor. Decimos entonces que es 5. Bien, ahora pasamos con la desviación típica. La desviación típica nos dice que es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de desviación. La desviación típica se representa por, aquí, una simbología diciendo que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por restado de la media aritmética con una, aquí, como pueden ver, con un exponente de 2 elevado al cuadrado dividido para el número de datos. Y en general, con la que vamos a trabajar es esta, división típica para los datos agrupados, tal y como lo pueden ver allí. Es igual a la raíz de la sumatoria de los valores de la marca de clase con raíz, pueden ver aquí, multiplicado por la frecuencia absoluta dividido para el número de datos y restado aquí de la media aritmética elevado al cuadrado. Bien, tenemos la ejemplificación. Calcular la desviación típica para datos agrupados. Como pueden ver, y ya hemos trabajado, recuerden, con los ejercicios y las ejemplificaciones de cada uno de los casos, sabemos cómo llenar en este caso una tabla. Tenemos aquí nuestros valores recorridos. En general puede variar, depende del ejercicio o del contenido de que se esté abordando. En este caso, la marca de clase XY, la marca de clases, era la división, en este caso, de la suma de 10 más 20 dividido por 2. 10 más 20 es igual a 30 y 30 dividido por 2 es 15. Y así sucesivamente con todas. Podemos decir entonces también, por ejemplo, con las siguientes. 20 más 30, que es igual a 50, y 50 dividido por 2, 25. Bien, y así sucesivamente, como acabo de reiterar. Bien, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite nuestros valores. En este caso 10 y 20 se repiten solo una vez. 20 y 30 se repiten 8 veces. Y así sucesivamente, contando los valores en general del contenido del ejercicio que se vaya a establecer. Ahora, para calcular en general nuestra media aritmética, como se estableció anteriormente, para calcular la media aritmética vamos a utilizar el valor de la multiplicación, en este caso, tenemos aquí, de la marca de clase con la frecuencia absoluta. Entonces decimos marca de clase, que es 15, por la frecuencia absoluta, 15 por una, 15. En este caso también marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta de 25, 25 por 8, 200. Y así sucesivamente con todos. Ahora nos piden la sumatoria. Entonces yo procedo a sumar todos los valores correspondientes a esta columna, dándonos un resultado de 1820. Ahora estos 1820 nos van a permitir hallar la raíz, la media aritmética. Entonces va a ser este valor dividido para, recuerden, el número de datos. En este caso, el número de datos se lo obtenía por medio de la sumatoria de los valores de la frecuencia absoluta. En este caso es 42. Entonces tenemos aquí 1820 dividido para 42 es igual a 43,33. De esta manera es la ejemplificación de cómo se obtiene aquí en general la media aritmética. Ahora sí, pasamos con la desviación típica. Recuerden, la desviación típica ahora por su parte nos establecía que teníamos, como pueden darse cuenta, trabajamos ahora con otra formulación. Entonces formamos aquí otra columna con los valores correspondientes a este. Tenemos ahora, nos dice que va a ser la marca de clase elevado al cuadrado y multiplicado por la frecuencia absoluta. Entonces hacemos de nuevo el procedimiento. 15, que es nuestra marca de clase, elevado al cuadrado. Decimos 15 por 15 es igual a 200.
25 y multiplicado para, en este caso, frecuencia absoluta, siendo 1, pasando el valor directamente de 225 y así sucesivamente con todos los valores. Ahora nos pedían la sumatoria, realizo yo la sumatoria de los valores correspondientes a este enunciado, bueno, a esta columna, para obtener la desviación típica. Colocábamos en raíz dividido para el número de datos, recuerden que lo obteníamos de la sumatoria de la frecuencia absoluta, y nos daba entonces un resultado de 43,33. Bien, esto recuerden, está en raíz, por ello es que queda con un exponente 2. Y lo resolvemos de la siguiente manera. Recuerden aquí, esta es la parte importante, que va a hacer una multiplicación, como pueden darse cuenta, es una multiplicación de la raíz de la sumatoria de los valores correspondientes a esta columna, dividido para el número de datos y restado de la media aritmética, como pueden darse cuenta aquí, 43,33, es por ello el valor, dándonos un resultado de 14,497. Bien, ahora pasamos con la varianza. La varianza nos dice y establece que es de los datos, es una media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la medida de las mismas. Se simboliza como, aquí la varianza también tiene su símbolo, que este, como pueden ver, está constituido con 2 y se calcula aplicando la fórmula. Ustedes también pueden ver aquí la fórmula de la varianza es igual a la sumatoria de los valores de la multiplicación de marca de clase menos la media aritmética con elevado, aquí pueden ver, elevado al cuadrado y dividido para los números de datos. Y la formulación que vamos a utilizar en este caso, porque son datos agrupados, es la varianza es igual a la sumatoria de los valores de la multiplicación, en este caso de marca de clase elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta dividido para el número de datos restado de la media aritmética al cuadrado. Bien, tal y como podemos ver en el ejemplo. En este ejemplo nos dicen que la varianza va a ser establecida en los datos agrupados, que tal y cual es el caso en que hemos trabajado. Tenemos entonces el valor correspondiente. Verán que ahora nos piden este cálculo de varianza, entonces formulamos otra columna más para obtener los valores correspondientes a este. Entonces nos dice que esta es la sumatoria de aquí la marca de clase elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. Entonces aquí armo mi columna de la marca de clase elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. Veo los valores. En este caso es 165 elevado al cuadrado y multiplicado para, en este caso, frecuencia absoluta, que es 1. Entonces el resultado me va a dar los 27.225 y así sucesivamente con todo y cada uno de los valores, obteniendo ahora la sumatoria. La sumatoria es la parte que me interesa en este caso. Reflejo aquí 12, aquí los 423.500. Ahora en este caso, como pueden darse cuenta, el número de datos es 12. Recuerden, el número de datos lo teníamos de la suma de las frecuencias absolutas. 12. Tenemos que, ahora, como pueden darse cuenta, la media aritmética en este caso ha variado, porque este es otro ejemplo diferente. Por ello, la media aritmética, recuerden que también es por medio del cálculo que hacíamos respectivamente. Ahora tenemos que es 187.5 menos 187.5 elevado al cuadrado igual a 135.42. Bien, entonces de esa manera se va a ir desarrollando nuestro, bueno, en este caso el ejercicio. Bien, con ello he abordado lo que corresponde a las medidas de dispersión para datos agrupados y doy por finalizada la clase de hoy. Muchas gracias.